Hola, yo soy Rafael, fundador de Minigrancer. Bienvenidos a un nuevo episodio de la Universidad Minigrancer. En el episodio anterior aprendimos que todos los bulldogs llevan dentro un idioma secreto. Hablamos de ADN, hablamos de locus, hablamos de genes y hablamos de alelos. Pero ahora viene una de las preguntas más interesantes de todo lo que tiene que ver con la genética. Y esa pregunta es: ¿cómo es posible que dos cachorros que nazcan el mismo día, del mismo papá, con la misma mamá, sean completamente diferentes? Porque seguramente si has tenido alguna camada de bulldog francés, ya te ha pasado. Esto es Minigrancer, genética, salud y crianza responsable del bulldog francés. En una misma camada de bulldog francés nos puede salir uno sólido, uno vaquita, un merlé, uno fluffy, uno de pelo corto, uno crema, uno con no tantas manchas. Y entonces en ese punto nos aparece esta pregunta que todos nos hacemos: ¿cómo es posible que pase esto si los papás son los mismos? Y lo curioso es que muchas personas creen que los cachorros, por ser de la misma camada, deberían parecerse mucho entre sí. Y esto tiene lógica y está bien pensarlo, ya que pues al final comparten los mismos padres, pero la realidad es muy distinta. De hecho, si ya has tenido alguna camada o has visto camadas, te das cuenta que es muy difícil que dos cachorros sean exactamente iguales. Y eso no significa que algo está raro o salió mal en esa camada. Al contrario, eso es exactamente lo que se espera en la genética. Acá en Migrance nos pasa constantemente. Hay camadas que al tú ver los dos hermanos juntos, cuesta creer que es de la misma camada. Algunos tienen colores completamente diferentes, otros tienen patrones de pelaje completamente distintos, algunos heredan características que uno nunca espera. Y cada vez que publicamos alguna camada, aparece la misma pregunta: Rafa, ¿cómo es posible que siendo los mismos padres, los bebés sean completamente diferentes? Y la respuesta no está en la suerte, no está en el destino, y tampoco significa que un cachorro sacó más de la mamá o sacó más del papá, como muchas veces podemos escuchar. La respuesta está en algo muchísimo más interesante, y es que cada cachorro recibe una combinación completamente única de información genética. Es como si cada cachorro armara su propio rompecabezas, tomando partes de cada uno de sus padres. Y sí, las piezas que toman puedan que sean las mismas, pero la combinación nunca va a ser la misma. Y eso cambia absolutamente todo. Ahora bien, si cada cachorro recibe información de los mismos padres, ¿quién decide qué información recibe cada uno? Porque es ahí donde realmente inicia la magia de la genética. Y justamente eso es lo que vamos a descubrir en este video. Y es ahora donde viene la parte más interesante. Imagínate que el papá de este bulldog tiene un bolsito o una mochila llena de tarjetas, pero la mamá tiene otra mochila completamente igual, otro bolsito lleno de tarjetas. Pero dentro de esas dos mochilas hay miles y miles y miles de tarjetas, y cada tarjeta tiene instrucciones de cómo va a ser su pelo, de cuál será el largo, de cómo será su nariz, cómo él va a caminar, de qué color será su pelaje. Y así con miles de características. Ahora piensa en esto: cuando un cachorro va a nacer, el papá no agarra y le entrega toda la mochila, no. El papá agarra una tarjeta y se la entrega. Y la mamá hace lo mismo, toma una tarjetica y le entrega. Y él recibe una tarjeta de la mamá y una tarjeta del papá. Y este proceso ocurre para absolutamente todas las características de su cuerpito. Recibe una tarjetica de la mamá y recibe una tarjetica del papá. Es decir, cada cachorro recibe una tarjeta de cada uno, pero aún así la combinación dentro de los cachorros es completamente diferente. Es muy parecido cuando tú tienes dos barajas de cartas y agarras una baraja y la revuelves, y tomas la otra y la revuelves, y cada baraja tiene las mismas cartas,
pero están ubicadas de forma completamente diferente. Es decir, a pesar de que tienen las mismas cartas, no es la misma baraja. Es decir, el orden de las carticas de cada baraja no es el mismo. Y en la genética pasa exactamente lo mismo. Es decir, en la genética no cambian los pares, lo que cambian es la información que cada cachorro recibe. Ahora, seguramente recuerdas que en el episodio anterior hablamos de los alelos. Y en ese video dijimos que los alelos eran simplemente una versión de esa misma instrucción. Pues bien, lo que cada cachorro recibe de su papá es un alelo del papá y un alelo por este lado de la mamá. Porque los alelos trabajan en parejas, siempre tiene que haber uno de la mamá y siempre uno del papá. Nunca vas a encontrar un alelo solito, siempre hay dos. Y aquí aparecen preguntas importantes, como por ejemplo, Rafa, ¿qué pasa si los dos alelos son iguales? ¿O qué pasa si los alelos son diferentes? Porque es al resolver esas preguntas que empieza a ocurrir la verdadera magia de la genética. Ahora, todavía no estamos hablando de colores, de Blue, de Merle, de Fluffy. Estamos aprendiendo las reglas que nos van a ayudar a entender absolutamente todo. Y esas reglas tienen dos palabras que seguramente tú ya has escuchado: dominante y recesivo. Pero tranquilo, no son conceptos difíciles. De hecho, estoy seguro que si terminas este video, vas a entenderlo de una forma que tal vez nadie te lo había explicado. Ahora, ya sabemos algo muy importante. Ya sabemos que un cachorro recibe información o recibe un alelo del papá y un alelo de la mamá. Pero ¿qué pasa cuando esas dos tarjetas o esa información es diferente? Y para explicarte esto, imagínate que estás en una habitación con dos personas y una habla fuerte, pero muy fuerte, y la otra casi que ni susurra, habla muy bajito. Tú solamente vas a escuchar a la persona que te habla fuerte. Y eso es lo que pasa realmente con algunos genes. Hay algunos que se expresan y que se pueden ver con facilidad, mientras que otros pueden pasar desapercibidos de generación en generación. Con los genes pasa exactamente lo mismo. Hay genes que al hablar duro se expresan o se ven con facilidad, mientras que hay otros que no se escuchan y pueden pasar desapercibidos. Pero eso no quiere decir que desaparezcan o que dejen de existir. Simplemente están ahí, pero están en silencio. Ahora, la instrucción que sí se siente, la que se expresa, la llamamos dominante. Y la expresión que habla pasito, suavecito, que pasa desapercibida, la llamamos recesiva. Entonces tenemos la dominante y la recesiva. Y bueno, aquí quiero detenerme un momentico, porque hay algo que hay que tener muy claro para poder continuar. Cuando hablamos de un gen recesivo, o sea, el que habla suavecito, no estamos diciendo que sea un gen más débil, ni estamos diciendo que sea un gen que desaparezca. Simplemente este gen recesivo o esa palabra recesiva nos quiere decir que en esta combinación, que hay una que habla más duro que la otra, este gen no se expresa. Es decir, esta característica no la estamos viendo, pero ella sigue ahí, sigue dentro de tu bulldog. Y puede que en esta generación pase desapercibida, pero ella estará oculta y se puede mostrar en las siguientes generaciones. Por eso, algunas veces cuando no se tienen pruebas genéticas, escuchamos frases como que me salió un cachorro fluffy y los papás no son fluffy. O tengo un cachorro blue y sus papás no son blue. Y la respuesta casi nunca es magia. Es simplemente entender que hay características que pueden pasar desapercibidas de generación en generación hasta que encuentran la forma de poderse expresar. Es decir, hasta que encuentran la combinación adecuada para poderse manifestar. Y bueno, aquí aparece con estos genes recesivos otra palabra que seguramente has escuchado, y estoy seguro que la has escuchado muchas veces, y es la palabra portador. Y cuando decimos portador, no quiero que pienses que estamos hablando de un perro que tenga problemas o que sea un perro que tenga una enfermedad. No, simplemente un portador significa que es un perro que lleva en su ADN
una característica que en este momento, en esa generación, no se pudo mostrar, pero que muy probable, y haciendo el cruce adecuado, esa característica se verá al futuro en sus crías o en sus hijos. Y también hay que dejar claro, el hecho de que un perro sea portador no quiere decir que sea mejor o peor que un perro que no sea portador. Simplemente es una palabra para identificar que él tiene una característica oculta. Y ahora sí, con esos conceptos creo que ya estás listo para empezar a hablar y a entender la genética de color, porque ya estás entendiendo el idioma, ya sabes que cada cachorro recibe una característica del padre y de la madre, y que cada instrucción y cada combinación es única en cada cachorro. Y ahora ya sabes que alguna de esas características se expresan más fuerte que otras, y que algunas pueden permanecer ocultas por generaciones. Pero todavía nos falta descubrir algo fundamental. Si esas características existen, ¿dónde están exactamente las características que le cambian el color a nuestro bulldog francés? Porque recuerda, no todos los genes hacen lo mismo. Algunos cambian el color, algunos cambian la pigmentación o su patrón de color. Hay otros que cambian el tipo y el largo de su pelaje. Y en el próximo episodio vamos a abrir ya el verdadero mapa de la genética de color. Es decir, esos lugares o esos locis o ese locus donde viven los genes que nos dan los colores a nuestro bulldog. Donde está el blue, donde está el cocoa, donde está el fluffy, donde está el merlé, donde están los paido, donde están los vaquitas. Y una vez tú entiendas este mapa que vamos a ver en el próximo capítulo, todo va a empezar a tener sentido. Así que nos vemos en el próximo episodio de la Universidad Mini Grancer.